país mal educado. Este es un diagnóstico ensombrecedor acentuado por el modelo educativo del país y quien lo controla, ese pareja feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la manera en la cual ha colocado a México contra la pared. Allí está el muro infranqueable de que un sistema educativo indefendible erige en torno a millones de mexicanos, víctimas de una educación que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos, educados para hincarse delante de la autoridad en vez de llamarla a rendir a cuentas. Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la justificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad año tras año, indicador tras indicador, resultado dramático tras resultado dramático. Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿en dónde está el clamor? ¿Cómo entender que tantos marchen para defender a un líder sindical privilegiado, pero nadie movilice a la sociedad para protestar contra una educación deficitaria? En México no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos precisamente por la baja calidad del sistema educativo. Estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros libros de texto gratuito que no entendemos cuán deficientes y obsoletos son. No entendemos la forma en la cual se nos ha negado lo que siempre ha sido nuestro, de todos, el derecho a la educación. Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por el efecto combinado de la inclusión tardía, la reprobación y la deserción, produciendo una generación herida en la cual más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela, produciendo un país donde la escolaridad promedio es de tan solo 8.7 en cuanto a grados, lo cual equivale a un segundo de secundaria y se vuelve razón fundacional de nuestro desarrollo trunco, donde 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa, donde 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA, la mejor métrica internacional, se ubican entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un mundo globalizado, competitivo, meritocrático, cifras de una catástrofe, datos de un desastre, números que subrayan aquello que el escritor James Baldwin advirtió: los países no son destruidos por la maldad, sino por la debilidad, por la flojera, o por la complicidad en la construcción de ese lucrativo coto que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un paraje amurallado por el tipo de liderazgo que el Bester Gordillo tiene y cómo lo ejerce, por la manera en la cual está acostumbrada a hacer política y cómo retrasa su evolución, el apoyo que ofrece a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene, la movilización política que asegura a cambio de los privilegios sindicales que logra mantener, sexenio tras sexenio, promoviéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las que ha habido en Oaxaca o en Morelos. Gobierno tras gobierno ha concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación, más que como un vínculo de empoderamiento. Mientras tanto, los miles de millones de pesos que ella exige y recibe para el SNTE son señal de más de lo mismo, evidencia de las añejas maneras de relación y las viejas formas de complicidad, vivas aún y estrangulando la educación de un país que necesita reformarla, la anuencia sindical a cambio de la dádiva gubernamental, la mano extendida para aceptar la prebenda indispensable. El Bester Gordillo chantajea y presidente tras presidente se deja chantajear. Ella quiere perpetuar el alcance de sus canojías y ellos no tienen la audacia política para acotarlas. Ese arreglo primigenio ha conformado un entramado institucional que otorga concesiones indefendibles al sindicato, incluyendo el derecho adquirido de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestro por favores sexuales. ¿Quiénes pagan el costo de la complicidad constante entre el gobierno y la maestra? 6 de cada 10 alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 alumnos que tampoco los obtienen en español. Una líder moral del CNTE más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar mexicanos, un sistema educativo que cuesta mucho pero que rinde poco, sobre todo cuando se le compara con otros miembros de la OCDE, un sindicato beligerante que exige más recursos en cada negociación presupuestal, pero no parece dispuesto a modernizarse a fondo para conseguirlos. Peor aún, millones de niños mexicanos haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas, acumulando la ignorancia en la forma de datos inertes, millones de niños mexicanos que aprenden todo sobre los héroes que no dieron patria, pero no se les educa para que sepan cómo ser educados activos en ellas, millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos.
memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado antes de pensar en el futuro, sobrevivientes de una educación construida sobre mitos, enfocada a producir una identidad nacional, y vaya que lo ha logrado. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. México, el país donde en la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento, se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación. Se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país en donde en la escuela pública no se desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una extendida propensión a la conformidad, condenándonos a la mediocridad permanentemente, porque de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 68 completan la educación básica y solo 35 terminan la primaria. Solo 8.5% de la población cuenta con una licenciatura, solo 3% de la población indígena completa al menos un año de universidad. Solo una de cada 5 mujeres indígenas entre los 15 y 24 años sigue estudiando. La educación pública en México es un desastre, ni más ni menos, y el problema fundamental está en un modelo político y económico que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima del crecimiento económico, que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos, que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de educar niños, un sistema de cotos reservados y sindicatos apapachados y acuerdos políticos arraigados. El sistema educativo ha sido parte central de ese modelo maltrecho, con los resultados que el reporte Brechas de la ONG Mexicanos Primero ilumina dolorosa pero necesariamente: las desigualdades mayúsculas, las brechas que separan los estratos educativos, las brechas que dividen a México del mundo, la escuela mexicana de nivel básico que funciona como espejo de las divisiones sociales pero no como propulsor para trascenderlas, el hecho de que la inequidad en la distribución del aprendizaje está relacionada con las desigualdades socioeconómicas y ante ello la complacencia de tantos, la costumbre de ver las brechas como algo enorme e imbatible, porque el sistema educativo no está pensado para garantizar la movilidad social y eso se debe a nuestros pobres resultados educativos, se debe a nuestra apuesta histórica a la plata, al oro, al cobre, al petróleo, al gas, a las playas, a los bosques. Lo que no hemos logrado entender aún es que la única apuesta verdaderamente cuenta es la apuesta a la gente, al capital humano, aquello que es genuinamente renovable y multiplicador. La educación en los países exitosos y dinámicos es radicalmente diferente. Allí ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente, indispensables para prosperar en el mundo y en la vida. Ayuda a fomentar talentos necesarios como la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición. Nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando, procesando, debatiendo con los maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas y no solo lamentarse frente a ellos. La razón del rezago se encuentra en el binomio CEP-CNTE, en un modelo magisterial que ofrece ya poco margen para seguir siendo viable, en la creciente subordinación de diversos secretarios de educación pública a los dictados de la maestra, porque han querido llevar la fiesta en paz y alimentar sus propias aspiraciones presidenciales, en la persistencia de prácticas claramente ilegales, como los cobros de maestros en 2 entidades federativas, las secretarias con plazas de maestros, los prestanombres que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas y la colonización de dependencias por comisionados que obstaculizan cualquier cambio de fondo. El primer examen de oposición para concursar por plazas, parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, constituye sin duda un gran primer paso, un valioso instrumento de diagnóstico y rendición de cuentas, como lo revela la evaluación de Mexicanos Primero. El concurso muestra un resultado preocupante sobre la calidad de la docencia en México. Únicamente 10% de los concursantes tiene realmente los conocimientos y habilidades necesarios para ingresar al servidor docente, según el instrumento de evaluación. Hay 16.433 docentes que no tienen la capacidad de desempeñarse como tales, y de ellos, más de 4.000 tuvieron la posibilidad de alcanzar definitivamente la plaza. Tenemos 3.695 docentes en servicio que no deberían estar dentro del sistema educativo y no es posible separarlos del cargo. El estado de la educación de un país avisora cómo será en 30 años. Ante lo que ello implica, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de nuestro sistema educativo, seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos, seguir resignándose a las escuelas pobres para pobres, canalizadoras de ciudadanos de segunda, seguir ignorando que la brecha en educación se traduce en brechas de desarrollo, en brechas de derechos, en brechas que condenan a una niña indígena a la marginación, cuando se merece lo mismo que queremos para nuestras propias hijas.
Para modernizar a México, habrá que empezar por los padres de familia y sus bajas expectativas. Habrá que comenzar por los maestros y quien los mueve. Habrá que empezar por el gobierno y sus cálculos políticos. Habrá que imbuirle a la actuación del secretario de Educación Pública el sentido de urgencia y el fuego en la panza de una acción efectiva. Habrá que insistirle al gobierno federal que la maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera, con otros objetivos. Nunca como la política educativa había estado tan controlada por el sindicato, y ante ello se vuelve imperativo que la SEP recobre la rectoría que perdió. Porque si la respuesta de autoridades al desastre educativo sigue siendo el silencio, la actitud defensiva o la descalificación condenarán a México a ser un país cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más aletargado, cada vez más pobre, porque si no se instituye un padrón único de maestros, si no se transforma la educación normalista, si no se crean sistemas de formación continua de profesores, si no se implanta la certificación periódica y obligatoria para los docentes, si no se involucra a la sociedad civil en una revolución educativa, México continuará siendo un país parapetado detrás de las excusas y el miedo y la tibieza y la renuncia de tantos a pagar costos políticos, porque si el gobierno le sigue permitiendo al Bester Gordillo obtener recursos y puestos y posiciones sin comprometerse a fondo con ese primer paso que es la alianza por la calidad de la educación, millones de mexicanos seguirán parados frente a la pared.